Señor, aleluya. Gloria. Vamos a cantar con mucho gozo, con mucha alegría, porque habemos mucha gente aquí, que si todos cantamos es una bendición. Bendito el nombre del Señor, aleluya. Dios no nos trajo hasta aquí para volver Vamos entonces, hermanos, a buscar nuestra Biblia en el libro de Primera de Reyes. Gloria a Jesús. Vamos a buscar el capítulo 19 de Primera de Reyes. Capítulo 19 y empezamos en el verso 19 hasta el 21. El libro Primera de Reyes, capítulo 19 y verso 19 hasta el verso 21. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la letra: partiendo de allí, halló Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de él, de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me deje besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré.
Y él le dijo, ve, vuélvete. Dice, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Amén. Gloria a Dios. Alabado Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Jesús. Eran 100 ovejas que había en el rebaño. Eran 100 ovejas que Amante cuidó. Pero en una tarde, al contar todas, le faltaba una, y triste lloró. Las 99 desde el aprisco y por la montaña a buscarle fue. Le encontró gimiendo, temblando del frío. Unió sus heridas y el redil volvió. Qué preciosa hermano. Eso es lo que hizo el Señor con nosotros. Vino a buscarnos, no porque yo lo estaba buscando. Él vino a buscarnos para curarnos del mal del pecado, para llevarnos para ti. Esta misma historia vuelve a repetirse. Todavía hay ovejas que rabundaban, vagan en el mundo sin Dios y consuelo, sin Dios y consuelo, sin Dios y consuelo, y sin su perdón. Las 99 desde el aprisco y por la montaña a buscarle fue. Le encontró gimiendo, temblando del frío. Unió sus heridas y el redil volvió. Qué precioso hermano. A su nombre hermano, a su nombre, 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 y a su gloria, a su gloria, a su gloria, a su gloria. Denle un aplauso de lindura al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, el que viene a la iglesia Cristo las nubes y Cristo regresa al Padre para celebrar las bodas del Cordero. Hermanos, alegrémonos y gocémonos, porque el que viene vendrá y no tardará, y nosotros estamos esperando.
Hermano, ¿cuántos se gozaron esta escuela dominical? Amen. Gracias por Good. esta hermana y bendiga al Señor. Dios te bendiga mucho, te dé mucha salud, mucha fortaleza. El Señor, gloria a Cristo. Y nosotros tenemos que aprender a saborear la palabra del Señor. Tenemos que aprender a saborear la palabra del Señor. Del Señor, gloria a Cristo. Por eso tenemos que tener una íntima comunión con el Señor, con el Señor constantemente y saber, hermano, saber que Cristo se despojó y bajó aquí para buscarnos. Gloria a Dios. Usted sabe lo que es eso. Y acuérdese, hermano, como yo le he dicho muchas veces, se lo repito, los golpes que tenía Cristo abundante era el pecado mío y suyo. No se ponga, ay, que si la lanza, que le no. ¿Quién le metió esa lanza? Usted yo. ¿Y quién le puso la lanza? Usted yo. ¿Y quién fue lo que le maquilló? Usted yo. Porque ese era el pecado mío y suyo que azotaba ese recuerdo. Por eso dice que Jehová Dios cargó con el pecado de que mío y suyo. Así que esos golpes eran usted y yo. Esas espinos, esa lanza, esos clavos, usted y yo. Ese era el pecado mío y suyo. Por eso dice Jehová cargó el pecado mío y suyo en su cuerpo. Así que uno diga, revira, ay, qué pobre lanza, qué pobre todo eso. ¿Pero quién fue que se lo dio? Usted y yo. Es eso que Cristo cargó, el pecado mío y suyo cayó. A vez que le da un golpe, era el pecado mío y suyo. Las espinas, el golpe mío y suyo. La lanza, el golpe mío y suyo. El pecado. Acuérdese de eso, hermano. Eso, por eso es que, oiga bien, por eso es que Dios no pasará por alto el que rechace su nombre. Será condenado, dice. El que tenga en poco una salvación tan grande será condenado. Dios no pasará por alto el que rechace y tenga por alto algo tan inmenso, tan grande, que Dios bajó para tomar lugar de suyo, para devolvernos el derecho a la vida eterna y estar en el cielo. Y que la gente no quiera por eso es que dice, será condenado. Y el que no creyere, será condenado. Y el que se ponga tibio, será condenado. Esa es la única enfermedad que tiene Dios. Bendito Dios. Que vomita. Dice, los tibios yo voy a vomitar. Entonces esa es la única enfermedad que tiene Dios, que vomita. No soporta a la gente que llama y se ponen tibia indiferente. Dios lo soporta. Eso le llama a una persona tibia. Y Dios dice, no te soporto, que vomito. No te quiero ir ni hables conmigo. Bendito. Yo no soporto una persona que Gloria se a mantiene a un Dios. nivel tibio. No lo soporta. Una persona que se pone tibio le da lo mismo una cosa que la otra. Es un conformista que dice, así como estoy, yo estoy bien. Que está bien mal, ¿verdad? Bendito Dios. Muchachos, nosotros tenemos que humillarnos constantemente y darle gracias a Dios, reconocer ese amor incomparable que Dios ha tenido por nosotros. Y tanta gente horrible que hay en este mundo que se justifican en su maldad, en su pecado. Y como por ahí lo mandan para el cielo todo el mundo, pues dice, ¿no? Como quiera que sea, dice la gente, todos somos hijos de Dios para allá arriba. Qué triste está eso, ¿verdad? Este tema dice lo que Dios exige de nosotros. Dice que Elías, usted sabe que era profeta que Dios llamó. Su tarea comenzó por allá en el año 875 a.C. Era de Tesbí, de Galead, en el reino del norte. Y en su primer milagro declara que no habría lluvia ni rocío, a menos que él ordenara. Inmediatamente se refugió junto al arroyo Querib, donde recibió alimento por los cuervos. Gloria a Dios. ¿Se fija? Dios es el que llama. Usted sabe que
el llamamiento, cuando Aleluya. nosotros hablamos de los profetas y hablamos del llamamiento, pues lo mismo que Dios hizo esto conmigo. Dios llama a estos hombres, les dio una tarea, es lo mismo que Dios ha hecho conmigo. Dios nos llamó y nos dio una tarea y una responsabilidad a nosotros. Es lo mismo. O sea que a veces los profetas, pues es que tú y yo somos lo mismo. También somos profetas y somos ministros de Dios. Y tenemos responsabilidad enorme. Así que cuando nosotros decimos profeta, pues tú y yo somos profetas. ¿Usted se cree que el profeta está hablando lengua y brincando y profetizando? Gloria a Dios, aleluya. Por eso es que dice que el Espíritu lleva una plenitud. Y esa plenitud del Espíritu nos hace movernos en esa capacidad de dirección de lo que tenemos que hacer para Dios. Así que no se necesita que una persona esté brincando en el santo, porque la gente se cree que a veces hay gente que llega, mira, esa iglesia, ese avivamiento, todo el mundo está brincando y saltando, corriendo países. ¡Wow, qué avivamiento! Pero usted ve por qué esa persona que está hablando lengua y su testimonio no lo echado. ¿Usted no ha visto eso? ¿Ah? Así que la persona, estos hombres, Dios los llamó y los llenó del Espíritu Santo, lo mismo que ha hecho usted conmigo. Dios te llamó y te escogió y nos dio una encomienda a cada uno y nos llenó. ¿Por qué dice que nos selló con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda justicia, ¿verdad? Así que ese privilegio que tiene el hombre es el mismo, o cuidado si es mayor, tenemos tú y yo. Por eso es que Dios llamó a este hombre Elías, lo llamó para la comisión. ¿Y a dónde era, para dónde era el mensaje de Elías? Para su pueblo, su propio pueblo, que está más malo que el diablo y que Caín. Ahora mismo nosotros estamos estudiando la clase de Pablo, que decía, ¿a quién se padre soltaba? No era el pecador, le estaba dando doctrina a la iglesia para que se interesara, ¿verdad que sí? ¿Y cuál era el mensaje de Dios, de Elías para su propio pueblo? El pueblo de Israel nunca tuvo excusa de que Dios no le hablara y lo amonestara para que se enderezara y supiera que no estaba haciendo las cosas. Entonces Dios tenía a estos hombres como Elías. Y Dios llamó a este Elías, lo llenó del Espíritu Santo como te llenó a ti a mí. Y dejemos una encomienda igual, una misma responsabilidad. Lo enseñan. Y dice que usted sabe que lo primero fue que Dios lo usó en cerrar el cielo por 3 años y medio. Fíjese usted que Dios cierra el cielo por 3 años y medio aquí, ahora en este mundo. Bendito sea Dios. Si Dios cerrara el cielo ahora mismo, por 3 años y medio que no lloviera, había que hacer más cementerio para enterrar a la gente. Porque la gente, fíjese usted que no llueva por 3 años y medio. Que Dios cierre la fuente del agua. Que los ríos se sequen. Que todo se seque, no hay agua. Empieza la gente a comerse nosotros, a matarse a los otros. Entonces no va a dar todos los bomberos, ni la policía, ni nadie. Eso pasó en el tiempo. Dios envió a este hombre y le dijo, voy a cerrar el cielo por 3 años y medio para que no llueva. Y Elías dijo, vete, escóndete por allí que yo me encargo de ti. ¿Dónde lo mando? Para la yo quería. Y usted sabe que, como dice, Dios no va a desamparar a los que son suyos. Allí mandó el profeta. Y allí usted sabe que mandó unos pueblos y llevaban pan. Gloria a Dios. Ahora, ¿de dónde usted cree que venía el pan que tenían los cuervos? ¿Sería que los cuervos en la panadería se los robaban? Bendecido sea Cristo Jesús. Era que Dios, según eso el cuervo, le dijo pan y el pan aparecía en el piquito de los cuervos. Y Elías le dijo, vayan de Elías. ¿Y cómo los cuervos sabían que es Elías? Porque Dios lo envió. Esas son las cosas grandes de Dios, hermano. Dios de poder. ¿Cómo los cuervos le preguntaron a ese, ¿y dónde está Elías? Yo no sé quién es Elías.
Dios cogió estos simples pájaros, le puso ese alimento en el pico y lo llevó directamente de esta Elías. Así que Elías comía pan y bebía agua del arroyo. Gloria a Dios. Ahora que dice que entonces inmediatamente se refugió en el rollo de Querí, donde recibió alimento por los cuervos. Ahora, en Serepta resucitó al hijo de una viuda en el monte Carmelo, y en lo que fue más grande el milagro público de Elías, Dios demostró ser el verdadero Dios contra 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera. Puede ser, hermano, que no fueron solamente 450 de Baal, también habían 400 profetas de Acera. Aleluya, bendito Haciendo sea que el cayera el Señor. fuego del Aleluya, cielo. Gloria a Dios. Dice, luego Elías profetizó que de la sequía habría de terminar. Después de 3 años sin lluvia, acá se ordenó huir ante la tormenta. Elías fue más veloz que el carro del rey y la tormenta llegó a Jezreel. Elías también luchó con el baalismo representado por Jezabel, la hija de Ebal, rey de Sidón, y Tiro, esposa y rey de Acá. Usted sabe que cuando usted habla de Jezabel, esa mujer impía, que el rey Acá se casó con ella, y esta mujer fue una mujer que indujo a la maldad terrible, y esta mujer saliendo de esta familia, pues eso es lo que adoraban, a los Baales y a los profetas de Acera, a los dioses de Acera, a los muñecos. Eso es lo que adoraban. Esta gente adoraba eso. Entonces, fíjese bien la debilidad y la maldad que traspasó este rey Acá, esta mujer, y por qué se la quiso pasar. Entonces Acá obedeció lo que quería Jezabel, y en vez de adorar a Dios, pues Acá se puso a adorar los Baales y en todo el pueblo que lo hiciera. Bendito Cristo. Quiere decir que en el pueblo de Israel parece que no había ninguna capacidad, porque si el pueblo sabía bien que adorar a los Baales de Acera era malo, era un pecado, era estar contra Dios, pero sin embargo el rey dijo, esa vez que lo hiciera, y ellos lo vamos a hacer. ¿Por qué lo vamos a hacer? Santo. Gloria a Jesús, aleluya. Por eso usted ve el mundo como está, porque toda la gente quiere hacer lo que ve y lo que hace, que dice eso es bueno. Y pero lo malo, hermano, Aleluya, que hayan bendito personas Dios. cristianas que quieran copiar de algo, que saben que quieran hacer lo que otro dice que le hace. Ahí es que está el pecado. Así que nosotros podemos ver que en este pueblo no había ninguna capacidad, habían perdido la dirección de Dios. Y lo que decía Jezabel, el que decía el rey Acá, fue lo que hicieron, aquí adorar los Baales, de los de Acera. En otras palabras, se descartaron totalmente de Dios y comenzaron a hacer lo contrario de Dios. Entonces estamos hablando del primer pueblo que Dios forma y llama, y se les revela que Él es el único Dios. Porque las demás naciones, Dios saca, usted sabe que sacó de los lomos de Abraham, fue que Dios formó este pueblo. Y cuando Dios lo formó, entonces Dios se le revela y le hace ver que Él es el Dios Todopoderoso. Y Dios le da mandamientos, estatutos y preceptos. Sin embargo, ellos se olvidaron de los preceptos y mandamientos de Dios y se inclinaron. Otra palabra, este rey Acá se juntó con una impía, se casó, y la impía le instó Acá a que adorara a su Dios, que era mejor que el Dios de él. Bendito Dios. Usted no sabe, hermano, que en la iglesia que yo nací otra vez, había una hermana que tenía 4 hijas, jóvenes en la iglesia. Estuvo perseverando un tiempo y un día pasó por una prueba y se fue.
y fuimos a visitarla. Y nos dijo, no, si yo estoy mejor en el mundo que la iglesia, así dijo. Así debe ser. Es decir, que esa nunca conoció a Dios. Porque cuando pasó la primera pura tribulación, dijo, no, si así nos dijo, yo estoy mejor ahora que en la iglesia. Usted sabe que hay personas que se han apartado y ellos dicen eso. ¿Cuántos impíos? Porque impío es que se aparta. Dice, ¿cuántos impíos en el mundo que dicen eso? No, sí, yo ahora está bien. En esa iglesia lo que hay un montón de hipócritas. Pero el primer hipócrita era el que se fue. Pero, esas son las excusas que dicen la gente. Que dicen la gente cuando se aflojan de Dios y no quieren entrar por la verdad y sujetarse a Dios, entonces se tienen que ir. Porque el mismo Espíritu Santo no va a pelear con una persona que persiste. Por eso él estaba diciendo el domingo pasado, ¿qué dice el Señor de los pámpanos? Que el que no echa fruto, los corta y echa fuera. Dios todo el tiempo, toda persona, y conociendo y que venga a Dios por esa parte, que se llama impío, entonces esa persona es lo peor. Es mejor bregar con un pecador y no con un impío. Y lo peor del mundo es que una persona se deje engañar y se deje convencer de otra persona que entre comillas se llama cristiano para decirle algo que sabe que no es correcto y dice, no, es así como yo digo, le dice. ¿Lo sabes, hermano? Que muchas personas llamadas cristianas convenció a otra persona para saber que eso no es lo que dice la palabra, pues lo convence, dice, no es que esto es así. Porque siempre dice, no, si Dios lo que está mirando es el corazón. Usted sabe que es una de las formas de las personas, dice, Dios lo que está mirando es el corazón. Pero ¿qué dice la Biblia del corazón? Que es más malo que otra cosa, ¿verdad que lo dice? Y entonces muchas personas para esquivarse que eso que está haciendo la persona no está mal, dice, no, Dios lo que está mirando el corazón, no está mirando el cuero y el pellejo por encima. Bendito Dios. Pero se olvida que lo que se mete adentro, tiene que salir para afuera. ¿Ah? Lo que está adentro, que se lavó, que se limpió, tiene que dar fruto en este cuerpo. ¿Por qué Pablo no solamente advierte el alma? Pablo habla de que el cuerpo, ¿verdad que sí? Guardado nuestro cuerpo y alma, ¿verdad que sí? Entonces el fruto, lo que nosotros recibimos adentro tiene que salir para afuera. Por eso el Señor dijo que el vaso que se lava por dentro se tiene que lavar por fuera. Amén. Gloria a Dios. Pero hay personas que dicen, no, hermano, si Dios lo que está mirando es el corazón. Pues entonces este corazón está viendo cosas malas, porque aquel está haciendo cosas que sabe que no están bien y dice, no, si Dios lo que mira es el corazón. Lo que quiere es taparse que el corazón de él está bueno, que el cuerpo parece que no está bueno. Eso no tiene lógica, ¿verdad que no? Gloria a Cristo, aleluya. Glorioso eres, Señor. Dice que Elías también luchó. Dice que Elías, él también luchó con el babelismo, representado por Jezabel, la hija de Baal, rey de Sidón, y Tigre, esposa de Acá. Su trato con Nabot mostró la superioridad moral de la fe de Elías. Para huir de Jezabel, Elías se dirigió al monte Horeb. Con una voz suave, el Señor ordenó ungir a Hazael como rey de Siria, a Jehú como rey de Israel, y a Eliseo como su propio sucesor. Al tiempo que Dios se preparaba para llevarse a Elías, y Eliseo pidió una doble porción del Espíritu de su propio antecesor, y lo recibió. Luego un carro y caballo de fuego separaron ambos hombres. Elías fue llevado en un torbellino. Gloria a Dios. Elías, usted sabe que es un tipo de la iglesia que se va. Igual que Enoc, ¿verdad? Enoc dice que fue arrebatado.
En los tiempos de Noé, ¿no? ¿Por qué dice que no andaba con quién? Con Dios. Y si Dios se lo llevó, porque andaba con Dios. Y así mismo hace la hora. Dios se vaya a una iglesia que anda con Dios. Entonces yo le decía que cuando suene la trompeta, Dios se va a llevar a una iglesia de hombres y mujeres. Los que están vivos, dice Pablo, serán transformados, y los que estén ilesos serán transformados también, porque no solamente el que está vivo será transformado, sino el que saca de la tumba va a ser transformado, porque ustedes saben que en la tumba no está el cuerpo y el alma y el espíritu, lo que está es un cuerpo que casi no existe. El alma y el espíritu están con Dios. Pero cuando suene la trompeta, Dios pues va a permitir que salga un cuerpo totalmente glorificado, transformado, como el que está Dios será transformado para estar delante de Dios. Gloria a Dios. Por eso, como decía la hermana Leticia, porque allí la carne y sangre no entran por allí. Si usted piensa que podía comer habichuela y otras cosas allá en el cielo, allá dice que no es comida de vida, sino paz y gozo en el espíritu. Porque ya ese cuerpo transformado, usted no va a pensar en la habichuela las cosas que pensaba aquí. Totalmente, hermano, será un cuerpo transformado totalmente, que dice el apóstol que es gozo y paz. Amén, gloria a Dios. Así que Elías es un tipo de los que se van con Dios. No un tipo de los que se van con Dios. Por eso dice que Dios se lo llevó, porque andaba con quién? Con Dios. Y aquí estamos encabezando a este hombre que Dios llamó, como lo llamó usted a mí. Dice que Malaquías prometió que Dios enviaría al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Malaquías 4:5. De Juan el Bautista se dijo que iría delante del Mesías con el espíritu y el poder de Elías. Eso está en Lucas 1:17. Elías aparece con Moisés en el monte de la transfiguración para hablarle de la partida de Jesús, Mateo 17:4. Pablo ilustró el concepto de la fidelidad con los 700,000 adoradores fieles en la época de Elías. A los dos testigos en Apocalipsis 11:6 se nos identifica, no se identifica por nombre, pero su poder para cerrar el cielo y para que no llueva, hace mucho que llegan a la conclusión de que se trata de Elías y Moisés. ¿Te fijas? Gloria a Dios. Aleluya. Santo Jesús. Esto, oiga bien, usted sabe que Elías y Moisés aparecieron en el monte de la transfiguración. Esto es un tipo de los que se van con Dios, no se muere. Igual, fíjese, Elías y Moisés estaban ¿a dónde? Hablando con Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que el Señor le dijo a Moisés que Dios no era Dios de muertos, sino de vivos. Amén, amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién apareció en el monte hablando con Cristo? Elías y Moisés. Quiere decir que la gente que se van con Dios, por eso Pablo dice, el morir es ganancia, porque los que se van con Dios no se mueren, comienza la vida. Gloria a Jesús, aleluya. Precioso. Por eso es que yo le decía, hermano, tenga cuidado que usted no piense que después que Dios se lo llame, lo va a sentar en una silla para curarlo. ¿Qué va a decir? Yo te rescaté, yo te guiara, pero te vas a sentar aquí. Alabado sea Dios. Jamás, no. Toda la gente que Dios sea su pueblo, lo que va a comenzar es el gozo, la fiesta, hermano. Celestial. Bendito aleluya. Porque usted se cree que Pablo, antes de comenzar la plenitud de su ministerio, ¿a dónde lo subió Dios? Al tercer cielo. Y dice que vio cosas, estudió cosas que no pude escribirlas. Gloria al que vive. Aleluya. Mi hermana enseñó la subir al tercer cielo con el Señor. Yo se lo he dicho. Mi hermana, que partió, la subió hasta el tercer cielo. Santo. Y vio el gozo y la gloria del Señor. Y por eso, como yo le dije, al otro día él le hacía llevar una cosa. Y dijo, lléveselo porque ya yo me voy. Dice, no quiero regresar. Y se fue otro día. Gloria a Dios. Como yo le dije, el tiempo que yo vi cuando el Señor me llevó en el rapto, es una cosa tan grande y preciosa.
se fue el dolor, se fue el llanto. Yo comencé a subir y mi ropa se transformó. Y yo vi al Señor sentado en su trono con millares de ángeles. Santo. Acuérdese, hermano, que en el momento que Dios, una persona de Dios, parte de esta, va a la presencia de Dios a gozarse. Ya se acabó el dolor, se acabó la aflicción y parte para lo que Él prometió. Vida eterna para conmigo. Amén. Allí, ¿qué dice Juan? ¿Qué dice Juan? Allí no hay llanto, allí no hay dolor, allí no hay sufrimiento, allí no hay nada. Allí no hay cárcel, allí no, ¿verdad que lo dice? Dice? Allí dice Juan que no hay dolor, que no hay llanto. Desde que una persona se va, comienza a hacer el regocijo de lo que es la verdadera vida, que se compró en la cruz para usted y para mí. Así que no se le mete entre ellas, que usted va a pensar que cuando Dios se lo lleve, entonces le va a sentar una silla para jugar. No. Bendito Dios. Aleluya. Dios nos amonesta y nos reprende aquí. Precioso. Gloria a Dios. Aleluya. Para cuando sea la trompeta, nos vamos. Para entrar a las mansiones celestiales, a gozarnos, en gozo y paz. Y yo sé usted se cree que cuando Dios llamó a él y se lo llevó en un carro, tirado por caballo. En el momento que Dios arrancó al momento que Dios arrancó ese hombre, en el momento que lo arrancó, ya a Elías se le fue la carne y todo aquello, entró en una división de una persona. Gloria a Dios. Y así va a ser la iglesia. Gloria a Dios. Dice, oiga bien, que Dios ordenó a Elías que ungiera a otro hombre para que fuese profeta en su lugar. Le había dicho, a Eliseo, hijo de Safat, ungirá para que sea profeta en lugar de ti. Y en obediencia a la orden, Elías se fue en busca de Eliseo. El padre de Eliseo era un agricultor rico cuya familia se estaba entre los que no habían doblado rodilla abajo. En un tiempo de apostasía casi universal, en su casa se honraba a Dios y la obediencia a la fe del antiguo Israel era la norma de la vida diaria. En tal ambiente habían transcurrido los primeros años de Eliseo, en la quietud de la vida del campo bajo la enseñanza de Dios y la naturaleza y la gracia de la disciplina del trabajo útil adquirido y hábito de sencillez y de obediencia a sus padres y a Dios, que contribuyeron a serlo idóneo para el alto puesto que había de ocupar más tarde. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso es que Dios, hermano, Dios no llama a Barde a Mandulete. Dios sabe quién llama. Dios sabe quién llama. Aquí está hablando de un hombre que iba a ser el sucesor de Elías, Eliseo. Y dice que el padre Eliseo era un hombre rico, tenía agricultura, tenía mucho campo, muchas cosas. Y se explica que era una de las familias que se mantuvo apartado de lo que estaba haciendo Israel. De las cosas que estaba haciendo Israel, esta era una de las familias que se apartó. Y él era un padre rico, una familia. Pero dice que Eliseo se mantuvo en esa sencillez, humildad. Bueno, que cuando Elías lo encuentra, ¿qué hacía Eliseo? No estaba sentado en una mesa con un escritorio. Dice que Eliseo estaba arando con un montón de yunta de buey, arando el campo para sembrar. Eso es lo que hacía él. Gloria a Dios. Yo me crié en el campo, a mí se lo he dicho. Mi padre era un agricultor y a veces mi esposa, yo muchacho, el papá juntaba esos bueyes y a veces me llevaba temprano para allá con esa garrocha. Cuando esos bueyes tan grandes delante de mí, yo temblaba. Cuando papá decía, Félix, te tienes que levantar para que me ayude, y yo temblaba. Yo le tenía miedo a esos bueyes porque estaban delante de mí para entonces papá con el arado, para hacer el arado para sembrar. Yo me crié en ese ambiente. Estaba hablando con mi esposa ayer porque mi esposa vino pequeña aquí. Entonces, la nieta de nosotros nos llamó ayer para enseñarnos que le compró una cotorrita a los nenes. Drusila le compró una cotorrita a los nenes. Y nos estaba enseñando por el teléfono la cotorrita
la cotorrita. Una cotorrita así. Que le costó, ¿cuánto? 400 pesos. Yo le digo, yo 5 pesos estoy para la cotorrita. Pero ahí voy y me subo un par y cojo una y me la traigo. 400 pesos por una cosita así. Sin contar las hablas. Y mi esposa, ay, mira, que fíjate que los nenes ahora, si yo que me crié que estaba encerrada casi en la escuela y no sabía que era un pichón, un pajarito. Yo me dije, pues yo me crié en Puerto Rico con todos esos pájaros, los agarraba y los subía a los árboles donde aquí los perseguía y volaba yo con los pájaros y los perseguía y los mataba también. Y agarraba los pichones y a veces los cogía y los asaba con una varita para comerlos. Yo vivía esa vida de campo. Yo me encargaba por donde quiera con un mono por allá enganchado y tomaba esas panas y las tomaba para el piso. Y los cocos. Yo hacía esa palma de coco, el primo tiene una de palma de coco y yo soy allá arriba con un machete y empezar a picar y esos remilletes bajaban por ahí para después cogerlos. Y los mangos, los palos mangos, yo me subía al ese como un mono allá arriba. Las panas. Y las panas. Yo viví esa vida, hermano, tumbando pana, tumbando coco, cogiendo pichón y bañándome en los ríos, en las quebradas y brigando con culebras. Yo me con una culebra me encontré y la culebra estaba bañando conmigo en el charco. Y antes yo le decía a mi esposa que a mí me gustaba pescar allá en las quebradas y entonces hay una de esas que le decía anguila. ¿Sabes qué es la anguila, hermano? La pescaba la anguila esa con anzuelo y pues como me enseñaron en casa que le ajusta ceniza, que le baja el cuero para abajo y después de pescar la sartén y los cantitos brincaban así. Y mi esposa dice, ¿usted comía? Seguro me los comía. Me comía la anguila esa y después brincando la anguila pues me la comía, estaba sazón. Dios en Cristo. Parece que Dios sabe el que escoge y dice que mandó a Elías a Eliseo, que era el que iba a ocupar el lugar de él. No lo mandó a tu lugar. Por eso cuando Cristo nació, ¿a quién se le reveló el ángel de los ángeles? A gente humilde del campo, a los pastores. ¿Por qué no fue a Jerusalén a los cabezones y los grandes? Y a los escribas. ¿A dónde fue? Los ángeles se le presentaron a los pastores, a gente humilde y sencilla, a ver aquel sencillo que nació, grande y poderoso, pero nació ¿dónde? Entre las bajas, entre la paja, entre el buey y posible entre la mula. Y ahora Dios escoge aquí. Dios llama a este hombre humilde de una familia rica, pero que se mantuvieron guardando y por eso es que Dios mismo le dijo que fuera aquí, a la casa de Eliseo, que ese era el hombre que iba a coger para ser sacerdote. ¿Se fija, hermano? Dios llama y escoge. Por eso que los hombres y las mujeres que Dios escoge, en las buenas y en las malas, como dice el himno. Aleluya, gloria a Dios, Señor. Tú, Satanás, bien lo sabes, que en las buenas y en las malas yo voy a servir a mí. Y Pablo dijo, ¿quién me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Podrá alguien venirte a convencer a ti y a presentarte muchas cosas lindas y a convencerte a ver si tú sueltas para lo que tú tienes, para que sigas siendo humilde, para que sigas llorando delante de Dios, para que sigas siendo probado, porque Dios nos prueba? Precioso Dios. ¿Que usted se cree que le mandó la prueba a Job que lo dejó? Pues no. Fue Dios mismo que le mandó al diablo que le dio una pela, ¿no? Y usted sabe el libro, esa historia de Job. ¿Ah? Gloria a Dios. Ahora, ¿no cree usted que Dios nos prueba a nosotros y nos pasa por el trapiche? Seguro que sí. Santo Dios. Y cuando Dios nos esté pasando por la prueba dura, no diga que oren por usted. Porque Dios le va a decir, te estoy pasando por el fuego, pero estoy contigo en el fuego. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Entonces, hermanos, los hombres y las mujeres que Dios llama
los hombres que Dios escoge y llama, los capacita, y en las pruebas, enfermedades, en dolor, en tribulaciones, en persecución y disgusto, Dios dice, yo te escogí. Y por eso que usted, hombres y mujeres, que las pruebas, las luchas, las dificultades de toda clase, ¿cómo usted lo ve que están ahí? ¿Por qué permanece Samuel es hombre en enfermedad, en dolor, en llanto, en sufrimiento, en prueba? Porque Dios te llamó. Y aunque estemos pasando por esa prueba, ¿quién te mantiene ahí a ti y a mí? Él que nos llamó. Amén. Si Cristo lo dijo, yo te llamé, pero yo voy a estar todos los días contigo, ¿verdad que digo? Yo te voy a dar solo. Yo te llamé. Dios nos llama, pero no nos dice la prueba que va a pasar. Bendito Dios. Dice, oiga bien, que luego llegó el llamamiento profético a Eliseo mientras que él, con los criados de su padre, estaba arando en el campo. Poseía capacidad para ser dirigente entre los hombres y la mansedumbre de quien estaba dispuesto a servir. Dotado de un espíritu tranquilo y amable, era sin embargo enérgico y firme. Manifestaba integridad y fidelidad, así como amor y temor a Dios. Era el humilde cumplimiento del trabajo diario adquirido de fuerza, de propósito, de nobleza, de carácter, mientras crecía constantemente en gracia y conocimiento. Y al cooperar con su padre en sus deberes del hogar, aprendía a cooperar con Dios. Afirma Gloria a Dios. que mientras nosotros estamos siempre dispuestos a hacer las cosas que tenemos que hacer, en las buenas y en las malas, por eso es que yo siempre digo, hermano, que no se ponga con llorisqueo delante de Dios. O sea, lo que yo digo que no, usted y yo llorisqueamos, pero delante de Dios, pero no a quejarse, a lamentarse. Porque el Dios que nos llamó nos capacitó. Amén. Entonces, nosotros siempre tenemos que pararnos Gloria para a Dios. hablar de la Aleluya. firmeza, de lo que hemos recibido, de la certeza, del poder, de la gracia, de la experiencia que tenemos como creyentes. En las pruebas y en la lucha hemos tenido la experiencia y tenemos la experiencia que Dios estaba ahí siempre con nosotros y estará hasta el fin de la jornada. Y por eso todo hombre y mujer que se para a testificar cómo lo hace. Con la devoción y la gracia de lo que Dios ha hecho. Aleluya. Santo es el Señor Jesús. Alabado Cristo. Por eso dice que este joven, Eliseo era un joven que Dios llamó. Y se esforzó en esa lucha por trabajar en los deberes de su padre, en el campo, para hacer ese inmenso trabajo, que no era un trabajo fácil. Estar arando con bueyes, sembrando y luchando en esos soles calientes, no era el trabajo. Gloria Pero a Eliseo era Dios. un muchacho de un padre rico, pero era una familia que temía a Dios. Y por eso dice que el principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor. Temor. Gloria a Dios. Dice, esto encierra una lección para todos nosotros. Nadie puede lo que Dios se propone lograr con su disciplina, ¿ves? Pero no todos pueden estar seguros de la felicidad en las cosas pequeñas. Es evidencia idóneo para llevar responsabilidades mayores. Cada acto de la vida es una revelación de carácter y únicamente aquel en los deberes pequeños demuestra ser un obrero que no tiene que avergonzarse, según Timoteo 2:15. Puede ser honrado por Dios con una invitación a prestar servicio más elevado. Gloria a Dios. Lo que dice el Señor, si en lo poco, dice Cristo, no se le fiel, entonces ¿quién le va a dar lo más? Eso Cristo lo dijo. Por eso dice que en lo poco,
En lo poco que Dios ponga en la vida de cada uno, en eso poco tenemos que ser fieles. Praise the Lord. Eso lo dijo el Hallelujah. Señor. Dice, en lo poco, en eso que te di, en esa tarea, bajo esta tormenta, tú has sido fiel. Y dice, como fuiste fiel, yo te voy a poner la onda. En lo mucho, en la gloria eterna. Gloria a Dios. Por eso dice, entra, buen siervo. En lo poco fuiste fiel. ¿Y qué dice? En lo mucho te Te pondré. pondré. Eso yo estoy diciéndoles. Que cuando Dios se llame a la iglesia, eso le va a decir, entra. Porque en aquello poco tú me fuiste fiel. Y ahora te voy a poner lo mucho. Praise the Lord Jesus. Hallelujah. Santo el Señor. Por eso dice que cuando Dios envió a Elías y lo encontró, dice que Elías le dio el manto. El manto era señal del llamado. Aleluya. Y dice que en ese momento es el que dice que Eliseo soltó los bueyes, soltó el de subían de Elías y Elías le dijo, ¿qué usted ha hecho? Bendito eres Jesús. Y Elías dijo, ¿qué yo te ha hecho? ¿Qué ligero tú viniste a mí? Como dice, que te hizo eso es el Señor. Pero ya tenía, usted sabe que le llamaron. ¿Qué es lo que dijo Eliseo? Dame un chance que voy a besar a mis padres y te sigo. ¿Verdad que dijo eso? Pero luego que besó a los padres y a su familia se fue. Antes dice que hizo, que mató una yunta de bueyes, las mató y le dio carne medio mundo a las asó. Aleluya. Otras palabras, todo eso, o sirvientos, familia y el Señor, él mató esos bueyes, los cocinó y le dio comida. Dice, ahora me puedo ir. Ahora, no se preguntó, es como el llamamiento que el Señor le hizo a los discípulos. Ninguno preguntó, ¿y qué es esto? Que tú me llames y voy a dejar esto. Cuando llamó a Mateo era un calculador de impuestos. Y cuando dice, sígueme, Mateo nos dijo, espérate, pues ¿cómo dice que te siga? La Biblia dice que Mateo puso ahí con una esposa. Y Eliseo, cuando Dios lo llamó a través de Elías, besó a los padres, mató y dio comida. ¿Y qué hizo? Siguió Elías. Y Eliseo no preguntó nada. Como que dice, pero espérate, tú me estás llamando, yo estoy dejando a mis padres, estoy dejando mi trabajo. Y creo que voy a hacer. No preguntó nada de eso. Dice que lo siguió. ¿Por qué? Porque ese llamamiento no viene de los hombres, ese llamamiento viene de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Por qué usted se cree que usted y estamos aquí? Porque Dios nos llamó. Y el Espíritu te inquieta hasta donde te quiere Dios. Gloria a Jesús. Mire, nosotros, hermana Lupe testifica, pues hermana Lupe, como está testificando, nosotros empezamos a través de Tita a traer a Carlos y a Jesús con nosotros, cruzamos una semana atrás. Pero ¿quién se cree usted que tocó a la hermana Lupe que viniera a lo que el Señor? Pues el Señor. El Señor. Gloria a Dios. Y él dice, aquí están mis hijos, por el Señor le dijo, ahora eres tú. ¿Qué pasa contigo? ¿Y qué usted se cree que le hizo el llamamiento a la hermana Lupe? The Spirit of God. Aleluya. Y yo se lo digo, no fue fácil para hermana Lupe. Cuando hermana Lupe comenzó a servir al Señor, porque hermana Lupe, la gloria sea para el Señor. Ella servía al Señor. Con muchas pruebas, ya usted sabe. Bendito Dios. Pero ella caminaba para nosotros, para donde quiera, para allá, para acá los servicios. Y se asustaba, se asustaba para llegar a casa, pues hermano me todavía no está convertido, dice que no me vote mi marido cuando llegue. Pero mire, ¿qué la hizo vencer? Fue una mujer que Dios llamó y decidida comenzó a hacer llamar a servir al Señor, y las dificultades que se presentaban, como ella empezó a vencer llamado, Dios le dio la victoria, que hoy nuestro hermano Manuel es un obrero que le sirve justamente a su esposa, fíjense, porque ella no retrocedió, Gloria a Dios. ella no se acobardó, ella caminó, y es la recompensa de que tiene con su esposo, es un obrero de aquí que le sirve juntamente con ella, fíjense. Bendito eres Jesús. Oiga bien, el que considera que no tiene importancia
de la manera en que cumple las tareas más pequeñas, demuestra que no está preparado para un puesto de más honra. ¿Entendieron ese hermano? Santo Jesús. Santo, gloria a Dios. Yo le dije hace tiempo que un hermano puertorriqueño, no se me olvidó el nombre de ese hermano, ¿tú no te acuerdas? Que es cantante, él canta, un hombre que Dios llamó, él era antes de un trío de estos que cantaban antes, y Dios lo llamó, sacó de ahí. Díaz. ¿Ah? Díaz. No, De no, Junco. no, es Díaz. Dios llamó a este varón, era de un grupo de cantantes y Dios lo sacó de ahí. Y lo llamó Ortiz. Ortiz, ¿verdad? Lo llamó y ese hombre, Dios llamó, se dedicó totalmente a servir al Señor, pero seguía con el don del cántico. Y un día fue Santo Domingo y como el hermano que limpiaba la iglesia, él le llegó temprano ese día a la iglesia y el hermano estaba limpiando la iglesia y le dijo a él, hermano, yo quisiera igual que usted, que yo aprenda a cantar esos cantos y ese don que usted le dijo al hermano. Y él le dijo, el hermano le dijo, ¿qué yo debo hacer? Y el hermano le dijo, creo que usted hace. Y dijo, limpiar la iglesia, pues siga haciendo eso. Bendito. Otra palabra, el trabajo, lo que Dios ha puesto en mí, sigamos haciendo eso. Por eso dice que el que cumple esa tarea en esas pequeñeces y obedece, entonces Dios te va a poner en grande. Pero no dejes de hacer eso que Dios te dijo que haga. Aunque tú veas que es pequeño, síguelo haciendo. Gloria a Síguelo Dios. haciendo con amor, síguelo haciendo con pasión. Gloria a Dios, aleluya. Que Dios te va a poner fe. Aleluya. Por eso dice que el que no está preparado para ser fiel en algo pequeño, tampoco está preparado para ser en algo más grande. Bendito Dios. Dice, puede considerarse muy competente para encargarse de los deberes mayores, pero Dios mira más hondo que la superficie. Después de la prueba queda escrita esta sentencia contra él. Pesaba así en balanza y fuiste hallado falto. Su infidelidad reacciona sobre él mismo. No tiene la gracia, el poder y la fuerza y carácter que se reciben de una energía sin reserva. Un hombre puede estar sirviendo activamente a Dios mientras se dedica a los deberes comunes de cada día, mientras derriba árboles, prepara la tierra o sigue el arado. Y fíjate que aquí habla de las balanzas, que eso se le dijo a quién, al hijo de Nabucodonosor, o nieto, lo que sea. Usted sabe que cuando le tocó reinar y se puso a emborracharse con todos los invitados y mujeres y cortejas que había, ¿qué apareció en la pared? ¿Verdad que apareció una mano que escribía? Que nadie, los adivinos hechiceros, no podían leer aquella escritura, pero la esposa, la mamá, que fuera, dijo, no, aquí hay un hombre que tiene espíritu de Dios. Era Daniel. Y cuando iba a Daniel le dijo lo que había, pero le dijo, eso dice ahí que tú fuiste pesado en la balanza y fuiste hallado falso, y que tu reino va a ser traspasado a los medios de la persona. Es lo que dice. Por eso es que dice que en lo que Dios nos ha dado, en la tarea que Dios ha dado, sea fiel en eso. No se desmaye, no vacile. En eso que Dios te ha dado, ser fiel hasta el último. Porque Gloria a Dios. por eso dice que Dios nos dará la fortaleza, la energía y la voluntad y la posición para hacer las cosas que Dios nos llama. Por eso dice, Eliseo debía tener, oiga bien, en cuenta el costo de decidir por sí mismo si quería aceptar o rechazar el llamamiento. Hermano, es lo que yo digo. Cuando Elías lo llamó, Aleluya. Eliseo podía decir, bueno, pero tú me vas a decir a mí que deja a mi padre. Mira la tarea que yo hago con mi padre. Tú dices que yo dejo a mi padre, a mi madre y mis hermanos. Y tú me estás diciendo que te siga. Eliseo, por eso te digo que cuando Dios llame, Dios llama. Eliseo nos, como dice aquí, Eliseo no se puso a si iba a rechazar o a coger.
Dice, si sus deseos se aferraban a su hogar y sus ventajas, quedaba libre de permanecer allí. Pero el joven Aleluya. comprendió el significado del llamamiento. Sabía que provenía de Dios y no vaciló en obedecer. Ni por todas las ventajas mundanales se había privado de la oportunidad de llegar a ser un mensajero de Dios. Ni habría sacrificado el privilegio de estar con su siervo. Su vacilación abandonó un hogar donde le amaban para acompañar al profeta y a su vida incierta. ¿Te fijas? Bendito. Eliseo, por eso, amado hermano, que como dice el tema, Aleluya. Praise Jesus. Dios es el que llama y Dios es el que escoge. Y cuando Dios escoge y llama a un hombre, ese hombre va a ser fiel a él. Amén. Gloria. Gloria al Señor. Usted sabe las veces, la gloria sea para el Señor, las veces que nosotros nos encontramos, porque nosotros en este misterio Dios nos ha permitido conocer tantas y tantas personas. Y nos hemos encontrado con personas, y entre comillas, ciertas personas cristianas, que nos dicen sin tron y tacto, y todavía usted está en eso. Así nos dicen, mira, que si estamos en eso, puede ser bien bueno, por eso que estamos. Yo le decía, si viera una cosa más buena que esta, pues yo no sé, pero como eso está bueno. Usted sale con una persona que entre comillas parece cristiano y te diga eso que no es una expresión de una persona que tiene temor de Dios. Te dice, usted todavía está en eso, sí. Y bueno, ¿qué? Por eso estamos en eso. Y mire cómo dice la palabra eso, como si fuera una basura, fuera una porquería. Gloria a Jesús, aleluya. Santo Dios. Praise Jesus. Eliseo, oiga bien, que es un tipo de llamamiento de nosotros, y Elías supo escoger y entender el llamamiento que Dios le había hecho. Por eso, amado hermano, siéntase bien orgulloso, siéntase bien privilegiado, siéntase. Usted es una mujer y hombre con un privilegio tan bello y tan Gloria a Dios, hermoso, aleluya. que Dios nos sacó de ese mundo del pecado, de vanidad, de engaño, de mentira. ¿Sabe la gente que vive con esa mentira? La gente bebiendo cerveza, bebiendo ron, bebiendo humazo, bebiendo fumar, haciendo cuasa de basura y porquería. Y eso, este mundo de gente llena de vanidad, llena de playa, de mentira, de engaño, de borrachera, de cuanta vanidad. Cada vez se levanta más una vanidad del Señor. Ahora yo he visto en noticias que en Puerto Rico se llenan esos estadios para ver payasos de cantantes, pero los cantantes son unos monos, hacen monería y payasos, y los estadios se llenan. Y la gente deja hasta de pagar la renta para ver un payaso. Aleluya. Y estos estadios de los juegos de pelota, ¿cómo se llena eso? ¿Cuánto paga una persona por una silla para ver un hombre que le está dando una bola y tirarla por allá? Y dice, ese es mío, ese es mi cuate, ese es mi favorito, y lo adoran. Ahora invítelo con la familia a buscar al Señor. No bien, pero para tal hora y pagarle, y es más, dice, no, yo no voy porque ahí piden dinero, ofrenda, dice para el pastor. Pero sin embargo, esos bandidos, esos perdidos que llenan los estadios también para ver un tipo dando la pelota y adorar a ese tipo que es el más que gana, pagan la silla que sea y están el tiempo que sea y no les molesta eso. Sin embargo, para venir a Dios y el llamado de Dios y aceptar a Dios, no lo quieren. Aleluya. Por eso, amado hermano, Dios es el que llama y el que escoge, y los que Dios llama y escoge serán fieles hasta la muerte. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Oiga bien, Eliseo hubiese preguntado a Elías que se esperaba de él cuál iba a ser su trabajo. Se le había contestado, Dios lo sabe, Él te hará saber. Si confías en el Señor, Él responderá a cada una de tus preguntas. Puede acompañarme si tiene evidencia de que Dios te llama. Debes saber por ti mismo que Dios apoya y que lo que oye es de su voz. Eliseo aceptó el llamamiento a servir y no miró atrás a los placeres ni las comunidades que dejaba. El joven rico, al oír las palabras del Salvador, se fue triste porque tenía mucha riqueza. No estaba dispuesto a hacer el sacrificio pedido. El amor que sentía por su bien era mayor que su amor a Dios.
y al negarse a renunciar a todo por Cristo, demostró que era indigno de servir realmente. ¿Se acuerdan, hermano? Eliseo venía de una familia muy rica, pero él no. Bendito. Él sirve al Señor. Pero aquí este llamamiento, ¿se acuerda? Cuando el Señor llamó, cuando el joven rico le dijo, ¿qué yo debo hacer para poseer la vida eterna? Lo primero que el Señor le dijo, ¿tú sabes los mandamientos? Él lo dijo, yo lo sé de memoria. Si quieres te lo recito tú ahora. Pero el Señor le dio por donde más le dolía. Oh, sí, tú sabes los 10 mandamientos. Pues tú sabes una cosa, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ponte los pantalones para que me sigas. Dijo, ¿cómo? Praise the Lord. Amen. Que yo voy a vender Aleluya. la riqueza, si la voy a dar a los pobres y te voy a seguir a ti. Yes. Bueno, no le dio un ataque al corazón. Podía dar un ataque al corazón. Gloria a Cristo. Bendito Dios. Ese joven se dio la vuelta y se fue otra vez que el Señor la da mía. El Señor dijo, qué pena me da, qué triste, que son pocos los ricos que van a la ciudad. Santo Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Dice aquí que la invitación de ponerlo sobre todo el altar del servicio llega a cada uno de nosotros. Se nos pide a todos que sirvamos como sirvió Eliseo. Si somos invitados a vender cuanto tenemos, pero Dios no nos pide que debemos su servicio en primer lugar en nuestra vida, que no dejemos de transcurrir un día sin hacer algo que haga progresar la obra en la tierra. Él no Gloria a Dios, espera aleluya. de todo la misma clase de servicio. Uno puede ser llamado al ministerio en una tierra extraña, a otro se le pedirá tal vez que de sus recursos para sostener la obra del Evangelio, Dios acepta la ofrenda de cada uno. ¿Se firma? Que Dios llama, pero todo el mundo no es del mismo llamamiento. Por eso dice que Dios no pone más carga de la que uno puede llamar. Dios llama y dice, yo sé lo que tuve de él. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Entiendes? Y dice, ese llamamiento que parece que es pequeño, pero Dios te llama a seguir haciendo, ser fiel en eso. Dios te llamó para ese servicio. Dios te llamó para que ese hombre o mujer de oración, mantente siempre en esa oración. Precioso Dios. Yo le dije, cuando nosotros vivíamos allá en Baisame, nos conocimos una hermana dominicana, que ella era una mujer de oración. Ella vivía abajo y nosotros vivíamos arriba, en un piso, ahí en Baisame. Y conocimos a esa varona, y si no me infiel mi memoria, la hija de ella era una muchacha que se iba a casar. Y ella estudió mecánica, era tremenda mujer mecánica, arreglando carros. Y ella misma nos dijo, eso fue por ahí en Zona del Bula, cerca de ahí encontramos a esa muchacha, allí cerca de Bronzú. Ella nos dijo, mire, hemos visitado, mi novio y yo, tres pastores y no nos quieren casar. Así nos dijo. Y dije, pues a nosotros los casamos. ¿Y sabe lo que pasó? Que allá había una iglesia, como es una iglesia, y el pastor nos dijo, yo le cedo a mi iglesia porque los casé aquí. Y ahí mismo fuimos nosotros los casamos. Bendito Dios. Y después pasó un tiempo la vida, y ya pasó el tiempo y la conocimos con 3 hijos. Y todavía sigue bregando, bregando por acá. ¿Y Gloria sabe a Dios, cómo murió la mamá de esa muchacha? Era una mujer de oración. Le encontramos, que nosotros la vimos. Ella oraba, tenía su deseo de orar en la casa y la encontramos de rodillas. Pero murió ¿cómo? En la batalla. Gloria, aleluya. Dios la llamó a interceder a clamar por las almas. Y murió como una guerrera de rodillas. Ahí de rodillas la encontramos muerta. Pero ¿cómo murió? En la raya, la batalla. Gloria a Dios. Que lo aleluya. que Dios te ha llamado y te ha puesto, ser fiel en eso. Ser fiel en eso poco. Ser fiel. Honra bien eso. Gloria a Dios. Santo. Gloria al Señor. Poder en Aleluya. Cristo. Aleluya. Cristo. Dice Gaby, ya casi termina. Dice que Eliseo no solicitó honores mundanales ni ningún puesto elevado entre los grandes de la tierra. Lo que anhelaba era una gran medida del espíritu
de Dios que había otorgado tan liberalmente al que estaba a punto de ser honrado por Gloria a la Dios. traslación. Sabía que nada que no fuese el espíritu que había descansado sobre Elías podría ser lo idóneo para ocupar en Israel el lugar el cual Dios le había llamado. De modo que pidió, ruégote que tenga ahí una doble porción de tu espíritu, idóneo, adecuado, apropiado, que tiene suficiencia o actitud para alguna cosa. Así, hermano. ¿Cuál fue la petición de Eliseo a Elías? Que quería que Dios le diera una doble porción del espíritu. Y usted sabe que Elías le dijo, si tú me vieres ir, será hecho, pero si no me vieres. Pero muchachos, Elías no le quitó los ojos, Eliseo no le quitó los ojos a Eliseo. Mira que Elías le decía, quédate aquí, que yo... Dice, no me digas que me quede, porque donde quiera que Dios dijo como Ruth, donde quiera que tú yo te... Mire, él no le pidió pisar a Eliseo. Cuando Dios levantó a Eliseo, ¿qué se zafó de Eliseo? Se zafó el manto. ¿Y qué hizo después Eliseo para cruzar el Jordán? Dice, en el nombre de Jehová. Y se abrió que el río. Pero usted sabe que los amigos profetas de Eliseo, que hay una clase de clases, lo están buscando y buscando a Elías. Y él le dijo, no lo busquen. Y se fueron a buscar por donde quiera, por el monte de los palos, a ver si Elías estaba enganchado en un palo. ¿Usted sabe eso? Y Eliseo no lo busca porque Dios se lo llevó. Así va a pasar ahora. Cuando Dios se lleva una iglesia, va a haber gente que va a estar buscando. Familia buscando. Usted sabe la familia que está buscando a gente cristiana se va para el cielo. El marido, si no servía, está buscando a la esposa. Bendito Dios. O reversa. Aleluya, aleluya. Así va a ser. Gracias, Señor. Van a estar buscando familiares, van a estar buscando a los familiares dónde están. Van a oír la voz que dice, ¿no? Esos aleluya se fueron para el cielo. Gloria a Jesús, aleluya. Y se te da una cosa, que Dios se lo lleva. Así va a pasar, hermano. Cuando suene esta trompeta, muchas familias estarán buscando a sus familiares, gritando y llorando y pataleteando. Pero van a seguir pataleteando porque hace rato que estamos arriba. Pero el Señor, y por más que lloren, van a seguir llorando. Porque Dios se vaya a un pueblo y son muchos los familiares que van a llorar y pataletear aquí porque no quisieron aceptar al Señor. En fin, Aleluya. te lo dice. Por eso Praise que Jesus. dice el himno, ¿dónde están Gracias, Padre. los que decían aleluya? ¿Dónde están? Aleluya. Precioso Dios. Que los busquen y no los encuentren. Gloria a Jesús, aleluya. Afirma, así va a pasar. Como pasó con Elías. Parecía que como pasó con Eliseo, el llamado que hizo Eliseo, a Eliseo dio el mismo llamado que te hecho a mí. Y lo mismo que reclama, este hombre Eliseo fue fiel en lo que Dios llamó y nos manda a nosotros que en lo que Dios te ha puesto a ti, Sí, ser Señor, talento que amén. sea, en lo que sea, no te sientas mal. Eso que Dios te ha dado, sigue haciendo, con mucho amor, con mucho cariño, porque Dios va a decir, en lo poquito de Gloria a mira que aquí Cristo, dice, aleluya. que aún haciendo las tareas que tú hagas, tú estás haciendo, laborando a Dios. Por eso dice, en las tareas, lo que sea, sígueme glorificando, sigue pensando y haciendo esto, y no pierdas, darme la gloria. Por eso dice, hazle a esto, pero haz lo que yo te digo. Por eso toda mujer estar haciendo y acudiendo y sirviendo, y en lo poco eso, en eso poco, sigue siendo fiel. No deje de ser fiel en eso, Gloria porque a en lo Dios. mucho Dios te va a poner. Amén. El llamado que hizo para Eliseo y Elías es el mismo que hizo para ti. Y nos manda como fue Eliseo y Elías. En esa humildad y sencillez, él fue a Dios. Precioso eres. Y usted sabe la historia, que los huesos de Eliseo estaban tan ungidos, cuando trajeron un muerto para ponerlo, lo dejaron caer sobre el cadáver de Eliseo. ¿Y qué pasó? Que el que estaba muerto arrancó y corría detrás de los que vivían Gloria a allá. Dios, aleluya. Así de ungido, hermano, por eso el cuerpo de un hombre cristiano que esté allá, por eso está ungido, por eso es la trompeta, se va en un cuerpo que transformado. No se cree, hermano, que Dios va a sacar una tuya de hueso de esa tumba. Dios lo que va a hacer una unción de un cuerpo nuevo, meter un alma y espíritu. Totalmente nuevo, transformado, cambiado. Aleluya. Por eso, amado hermano, por eso no habrá Gloria a dolor Dios. ni llanto y sufrimiento. Por eso dice, todo gozo y paz en el espíritu. ¿Por qué? Para siempre. Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Y esta es la palabra del Señor. Y gócese
en lo poco sea fiel y en lo mucho Dios lo pondrá. Aleluya.